me despierto y veo que la entran a ella y me la ponen de rodillas en la punta de la cama, en el piso. No pensé nada ahí. Lo único que atiné es, salté de la cama a sacarle la nena de las manos de ellos. No quería que la toquen. Banfield, un horror, momentos de muchísima tensión, disparos, una entradera que puso realmente en peligro a una familia. Mirta, que junto a su hija de 11 años contó cómo fue el inicio de la pesadilla. 3 de la mañana, ella estaba hablando por videollamada con una amiguita que vive acá a la vuelta. Escucha ruidos, yo no escucho, mi marido tampoco. Ella al escuchar la insistencia de los ruidos le grita papá, papá, pensando que era mi marido que se había levantado, porque tenemos la costumbre de levantarnos a la noche a veces. Sale de la habitación de ella, que se comunica por un pasillo, ¿sí?, con nuestra habitación, y la agarran de atrás. Se nos metieron, nos rompieron una reja que tengo en el fondo, en la ventana del comedor diario. La cortaron con esas pinzas que son grandes, que se usan para cortar cadenas de candados, o lo dejaron tirado en el fondo. Por eso se ve que se metió uno por ahí que era muy flaquito y les abrió la puerta a los otros dos, calculo, porque la puerta de la cocina estaba abierta, para que ingresen. ¿Qué edad tiene ella? 11 años. ¿Y ella estaba despierta? Ella estaba despierta porque con esto de que no hay clases, claro, la verdad tiene la libertad, la dejo que se quede despierta hasta las 3, 4 de la mañana, como se están quedando todos los chicos. ¿Ella le pudo dar aviso a alguien de lo que estaba No, pasando? el tema es que la nena que estaba con ella, a ella cuando la agarran le dice, ¿avisaste a la policía? Y ella le dice que no, y se guardan el celular de ella en el bolsillo del pantalón, calculo, porque no lo vi. Cuando se guardan, que quedó, la nena silenció la llamada a la amiga de ella, que vive acá a la vuelta, silenció la llamada y se quedó escuchando y vio que era un robo. Le avisa a su hermano, que es adolescente, el hermano queda escuchando para ver si la hermana estaba escuchando bien, ahí le avisa a los papás y los papás llamaron a la policía. Gracias a esto, sí, a que siempre nos enojamos porque se quedan hasta tarde, pero gracias a esto, se fueron en 15, 20 minutos de mi casa, porque empezó todo el despliegue policial, que fue muy rápido. A mi marido lo golpearon porque mi marido, cuando escucha el papá, se despierta, y cuando se despierta estaban ya estos tipos adentro de la habitación. Yo no me había despertado. Mi marido forcejea a uno que es más flaquito, mi marido es grandote, lo revolea, y ahí lo agarran entre dos, lo reducen, lo golpearon, lo ataron, después me ataron a mí. ¿Mientras tanto tu hija? Yo, no, anterior a esto yo me despierto y veo que la entran a ella y me la ponen de rodillas en la punta de la cama, en el piso. No pensé nada ahí. Lo único que atiné es, salté de la cama a sacarle la nena de las manos de ellos. No quería que la toquen. ¿Estaban armados? No, yo no le di arma, pero mi marido lo golpearon con algo contundente. ¿Les pedían cosas, digamos, mientras tanto? Dinero, plata y dólares. No, ¿Alcanzaron a llevarse algo, Mirta? 300 pesos de mi billetera y el celular de mi marido, que no vale ni 2 pesos con 75, porque si lo voy a vender me regalan uno. Más allá del botín, ¿cómo termina esta situación? ¿Baja el cubo hace tiempo? ¿Cómo termina? Empezaron a revolver toda la habitación, me revolvieron el placar. Como estoy en obra, tengo los muebles del living en el patio, o sea, no tenía los muebles adentro para que sigan revolviendo. En un momento, ellos decían que tenían un cuarto de campana afuera y se comunican por handy con ese cuarto de campana. Que se ve que les avisan algo. Yo, la verdad, estoy como nublada también, creo que de los mismos nervios. Y apagan la luz de la habitación. Mi habitación es la ventana de allá que da a la calle. Apagan la luz y me decían que me calle, que me calle, que me calle. Yo hablo y cuando me pongo nerviosa peor. ¿Escuchabas algún motor que estuviera en algún auto? No, pero mi sobrino, que vive acá a 30 metros, escuchó una acelerada de auto. Mirta, evidentemente en ese momento llegaba la policía alertada por la vecina, la amiga de tu hija. Exacto. Y ahí empezamos a escuchar silencio, y bueno, nos quisimos entender que se habían ido, y mi marido trató de usar una lógica, me dice, cierro la puerta y empuja la cama para trabar por si estaban adentro. ¿Pero por dónde fueron? ¿Por el fondo se fueron? Por el fondo se fueron, por el fondo, porque después siguieron el recorrido por los techos. A uno lo agarran en la esquina de acá a la vuelta,
o sea, hasta 150 metros, y al otro lo agarran acá a la vuelta a 100 metros. ¿Tu nena? ¿Cómo está la nena? Mi nena asustadísima, como cualquier chico que pasó por esto. Asustadísima, con miedo a que esto vuelva a pasar. La verdad que en el momento lo llevó re bien porque tuvo una actitud de no llorar, no gritar, que es lo que los pone nerviosos. Por suerte pudo tomar esa actitud, apenas estuvo al lado mío. Y ahora está asustada. De alguna manera el contacto de ella con su amiga los ayudó a ustedes. Nos salvó, nos salvó. Porque si no hubiese existido ese contacto, la verdad se hubiesen quedado un montón de tiempo adentro. A quien estamos viendo es a Mirta, que está con su hija a un costado, en cuya casa, aquí en Bétera, al 1200, se metieron 3 delincuentes, más un cuarto que quedó como campana a bordo de un auto. Va a ir con su hija, la está cuidando, porque lamentablemente la hija es también la víctima inicial de toda esta historia, porque ella, a las 3:30 de la madrugada, con 11 años, estaba hablando por teléfono con una amiga. La madre explicó que, bueno, como esto de que no hay horario de clases y demás, y la deja a veces algunas noches seguir de largo un poco, dormirse tarde. Entonces estaba hablando con su amiga. 3:30 de la mañana, llamada convencional, clásica, telefónica, no era videollamada, era de audio. Cuando está hablando con su amiga, ella escucha unos ruidos y hay una ventana de su habitación que da al fondo, a un pasillo que comunica al fondo de la vivienda. Siempre todo ocurre en el fondo. Advierte la situación y empieza a desesperarse y a como a gritar, ¿no? Y en ese momento, la amiga de ella se da cuenta que algo raro estaba pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le pregunta a esta nena, su amiga. Y entonces ahí es que aparecen delincuentes en su propia habitación. En realidad, cuando ella intenta ir a comunicarse con su papá y su mamá, que estaban durmiendo a esa hora, ahí es sorprendida la nena de 11 años por 3 delincuentes que la reducen, la dominan. Le agarran el teléfono celular y atención, lo que hizo la amiga es, la verdad, una reacción rapidísima y muy buena, porque silenció su propia llamada, su amiga silenció su llamada, cosa de que no escuchen los delincuentes lo que ella podía generar, un ruido, decir algo, pero seguía escuchando el ambiente de su amiga, de lo que estaba pasando en esta vivienda. En ese momento, los delincuentes que no se dan cuenta que la nena estaba en una llamada, le toman el teléfono, se lo roban y se lo guardan. Después lo terminan tirando en la pileta. Maldad pura de los delincuentes. La cuestión es que todo eso es advertido por la vecina, por su amiga, y la nena, la otra nena, que le avisa a sus padres. ¿Y sus padres qué hacen? Llaman a la policía sin saber lo que realmente estaba pasando en este lugar. Llega la policía rápidamente, por eso también se da todo lo que vamos a contar ahora. Porque la policía llegó rápido, los delincuentes advirtieron que estaba llegando la policía. Apagaron las luces de la habitación, la que da a la calle, para que en todo caso la policía siguiera de largo. Pero después decidieron de un momento a otro escapar. ¿Por dónde? Por el fondo, por el mismo lugar por el cual habían entrado. Habían entrado después de romper con una herramienta una reja que da a la habitación. Y entonces entró uno que era flaquito aparentemente e hizo entrar a los otros 2 después de abrir la puerta. Entraron los 3 delincuentes, bueno, todo esto que ya conté, y escaparon. ¿Por dónde escaparon? Por los techos y los fondos de las casas que estamos viendo ahora. Por eso hacemos esta recorrida. Estamos en Bétera, al 1200, camino hacia la avenida Larroque, aquí en Centenario, en Lomas de Zamora. Y entonces lo que hacen los delincuentes es, ahora vamos a caminar hasta la esquina, llegar hasta la avenida Larroque. Pregúntame, Guillo, porque ahora viene la segunda y tercera parte, que es la más contundente también. Mira, uno se pone en la posición de las personas, es una pesadilla. Lo que vos contaste en un minuto suena a siglos para estas personas, y hay más. La segunda parte. Totalmente. Y hay más. Esta es la primera parte. Bueno, la segunda parte viene cuando los delincuentes, ya en fuga por los techos, a uno ya lo detienen para el otro lado. Escapó corriendo, se fueron en diferentes direcciones, a uno lo detuvieron, listo, un detenido. Después tenés un prófugo en ese momento porque se fue con el auto, ya son 2 los delincuentes. El tercero y cuarto, entonces, comienzan a escapar por la avenida Larroque. ¿Se puede pasar? Sí, se puede pasar. Bueno, la policía que nos deja pasar porque ya acaban de terminar recién. Y entonces, mira, todavía está el patrullero cruzado en la avenida porque la policía científica sigue trabajando en el lugar. Donde vemos el perro, bueno, donde está la policía, antes del toldo verde, hay una casa. A esa casa llegaron los delincuentes, fíjate que es justo en diagonal donde estábamos nosotros trabajando, por los techos. No hicieron la L, no hicieron por la calle Bétera y Larroque, hicieron en diagonal por los fondos de la vivienda y llegan a la casa de un hombre de 82 años
al que, bueno, lo privan de la libertad. Ahí viene la confusión de, hubo una toma de rehenes. No. Hasta el momento a este hombre lo privan de la libertad y lo usan como para quedarse escondidos en su propia vivienda, no digas nada, querían seguir ocultándose. En ese momento todavía no está clara la situación, pero termina herido de un roce de bala, podemos decir, este hombre en un antebrazo. Motivo por el cual está fuera de peligro, en realidad no lo trasladaron al hospital, sí después para atenderlo psicológicamente y demás, pero está bien, físicamente está fuera de peligro. Ese hombre de 82 años recibió la visita inesperada a las 3:30 de la madrugada de delincuentes que estaban armados y que estaban escapando de aquella entradera que acabamos de contar. Y entonces llega la policía, porque la policía ya empezó a rodear la manzana. Y es ahí donde uno termina escapando y llega el Grupo Halcón de la policía bonaerense, porque creían que había una toma de rehenes, porque los delincuentes, ¿qué sabían de ellos? Que estaban puertas para adentro, nada más. ¿Sabían estaban que rodeando estaba en toda esa la manzana. vivienda? La policía ya tenía... No sabían. Suponían. Ajá. Suponían que estaban adentro de esa vivienda, pero también sabían que podían estar en las inmediaciones. Por eso el Grupo Halcón de un lado y el resto de la policía haciendo el operativo de los diferentes cordones que tiene que ver con una toma de rehenes. Y así es como el Grupo Halcón, el negociador, toma contacto con el dueño de casa, que sale y les cuenta que acaban de irse los delincuentes. Estaba herido, lo contienen a ese hombre, a esa víctima, y después a otro delincuente, al tercer delincuente, finalmente lo detuvieron en otro fondo, en otra casa, donde él solo amenazaba con prender fuego a la vivienda en la cual estaba oculto y no quería entregarse. Dios mío. 2, entonces, delincuentes detenidos, hay prófugos también, hay otros 2.